Esa es mi pregunta. Son milagros muy, muy impresionantes que dices de que, a ver, que te metan ahorita tú a un horno de fuego. Pues obviamente, o sea, bueno, en nuestra mente dices, sé que voy a morir. Claro. Entonces, a eso es lo que el tema de hoy, como que, ¿cómo le puedes hacer tú para que vuelvan a suceder esos milagros tan impresionantes hoy en día? O sea, ¿qué límites crees que está teniendo la sociedad para no ver esos milagros que Es antes tan se veían? sencillo, pero tan difícil. Relajados, ¿cómo andan? Felices de otro capítulo, otro episodio, otro podcast, otro momento juntos con ustedes. Otra bendición. Otra bendición. Estamos grabando ahorita en sábado, aquí en el mismo set. Hoy tenemos un tema, bueno, antes que eso, ya se saben los nombres de estos dos pelados que están al lado mío. ¿Cómo se llamaba el último? ¿El de allá? ¿Cuál? ¿Tú? Yo, Pedrito. El peruano. Pedrito el peruano. Contentos de volver a estar con ustedes. Nos está yendo bien gracias a ustedes. En cuestión de números, estamos creciendo, estamos comiendo. Esto lo compramos con las ganancias de Relájate y Cree, que es lo que hemos comido en toda la semana. Del mismo plato, Sí. sin lavar. Sí, dos y ya, porque ya es para la cena. Pero gracias a Dios ha sido una semana muy bendecida. Nos tocó esta semana dar las primicias a cada uno. Tuvimos un viajecito ahí, Ariel y yo. Jaime no pudo ir por cuestión de trabajo. Es el hombre de la casa. Es quien nos mantiene. Y Quien pone el plato, el pan sobre la mesa. exactamente. Y Que me acabo de comer un gansito riquísimo. muy bueno, le dio un toque muy especial. Pero Nada más piensa que es como si le hubieras dado un beso a Sebas. Sí, qué rico. Pero un beso muy, muy profundo. muy apasionado. Un French kiss. Un beso de lengua. Fíjate que vi algo que me gustó un chorro, que decía, maneja un alemán, habla inglés. No. Si no es que hay una camisa bien para que les dije, está bien para esta camisa, y estos datos dijeron que gay. Pero está. ¿Cuál? Está, o sea, en la parte de atrás dice, drive German, Maneja un alemán, maneja alemán, y luego. O sea, un carro alemán. Ajá, speak English, habla inglés. habla inglés, And kiss vístete, French. Ah. no, vístete italiano y besa francés. Así, y está, ay, qué gay, no sé qué, pero está. Es como o sea, que está- post de Pinterest, así de... No, o sea, son Es un camisas. tatuaje que él se pondría. Sí, Fácil. en la espalda, todo así Fácil, lleno. Sí, fácil. Y pero bueno, pues son gustos de cada quien. Pero el tema de hoy. Es el siguiente. Es el siguiente. Ese chiste ya lo hiciste. Sí, ya lo hiciste. Ya no. Ya dijiste hicimos y me sonó a manada, fuiste tú. Pero No, bueno. porque ese día el gordo también decidió el tema con la cancioncita. Ah. Hasta dijo, próxima estación. Ah, sí. Bueno. La perspectiva sobre los milagros que ocurren en la vida de cada uno. Yo no creo en los milagros. Ah, te crees. No es pasó eso, pero después lo digo. Pero sí, la perspectiva de los milagros, hablas de milagros creativos. Hablo de todo tipo de milagros. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos milagros que sucedieron. Que Moisés levantaba la mano con la vara, partió el mar en dos. Obviamente estamos hablando de que Dios hizo ese milagro a través de Moisés. El agua que le tocó su vara con la roca, y de ahí emanó agua. Lo de el maná del cielo. O sea, vemos varios milagros en el Antiguo Testamento. El que hayas nacido tú, El que haya nacido yo, pero ya es en el Nuevo Testamento. Y nuevísimo. ¿Cuál Nuevísimo. es la etiología de milagro? Si nos vamos a... ¿Etimología o etiología? Etiología, o sea, el inicio. Ah, ok. Partiendo de ahí, ¿qué significa milagro? si tienes la definición tú, adelante. Aquí la tengo, mira. Sí. Una vez explicó en donde las leyes sobrenaturales... Se someten a las naturales. A las- No, es Hecho al no revés. explicable por las las leyes. naturales se Ahí va. someten a las sobrenaturales. Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. O sea, no hay una explicación que O sucede. sea, ajá, algo que... Que nosotros, como lo vemos como cristianos o como creyentes, un milagro puede ser alguien que se sanó de una enfermedad interminable, una enfermedad terminal,
Casi la mayoría de nuestras experiencias son con enfermedades de personas que sanaron un cáncer, un lupus, algo impresionante de muerte. También hemos visto muchos financieros, alguien milagros que financieros. tiene una deuda enorme y Claro, que ha se sido la perdonaron. cancelada, se la condenaron, o personas que de la noche a la mañana se fueron prosperados, que no había explicación, ni tenían ellos la educación para poner o montar un negocio grande, pero de repente un compa. Problemas legales también. Problemas legales. Otra cosa son milagros creativos también, que sucede... No tenía una parte del cuerpo, un órgano y ¡pum! Un hueso, creció de que, oye, no tiene un riñón y de repente se le Existen también los milagros progresivos que no los ves en ese momento, pero consecutivamente va sucediendo ese milagro. Y se podría decir que el prodigio también puede ser llamado milagro. De hecho, los prodigios, es lo que tú mencionaste de Moisés. Ajá. Algo que te asombra. Algo que te asombra. Bueno. Aquí es algo parecido, se dice, pero esto dice, suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Sí. O sea, en esto dice que no tiene que ser a lo mejor de hecho divino, sino que es algo que sucedió que va más allá de lo natural. Que nosotros vivimos un prodigio impresionante que fue cuando llovió aquí, que está lloviendo. Ah, ok. Pasó, Monterrey tuvo una sequía horrible en el 2024. Fue... Entre creo que 23 y 24, o sea, fue 23, casi un no año se y había cacho. vivido. Sí. Muchas personas les Había una cortaron sequía. el agua y se bañaban una vez a la semana. Yo creo que, a ver, no sé de otros países, pero los que son de México, había memes por todos lados Ajá, de que Monterrey no tenían agua. no Era tenían agua. muy- Y ningún estado nos apoyó. Ajá, Ningún estado. El norte no olvida. De ahí. Zacatecas ni San Luis nos mandaron agua. Lleva 2 semanas viendo Game of Thrones y ahora ya trae frases de... sí. El norte no olvida. No, pero, o sea, a ver, una característica de los regios Siempre ayudamos de Nuevo a otros León, estados, sí. siempre ayudamos aunque no nos lo pidan, es una realidad. Y cuando pasamos por esa sequía, gracias a Dios a mí nunca me faltó De hecho, agua. yo no sé por qué tenemos la mala fama de ser codos y realmente el regio... Es el que más da, Es el que hubo sectores en donde no les cortaron el agua. Nosotros, gracias a Dios, tampoco. Gracias a nosotros tampoco nunca nos nunca faltó. nos- Pero hubo Ni tampoco. sectores en donde sí una semana les venía, duraron hasta 3 semanas. Sí. No, había lugares que ni siquiera por semana, sino que en la colonia pusieron un mega Tinaco. y tenían que ir ahí para llenar sus tinitos. O sea, sí Sus hubo tinos. partes muy feos. Pasó que nuestro pastor tuvo una cita en las noticias para dar de qué es un poquito la iglesia y todo eso. Y luego la entrevistadora, la presentadora de Leti Benavides, Ajá. muy popular aquí en Nuevo León, le dice, oye Manuel, pues ora por agua. O sea, muchos milagros, muchas cosas, pero pues qué onda con el agua, es lo que ahorita a todos nos importa. Y pasó que el pastor Está muy dice, rico sí, claro el que juguito. sí. Eso fue de que un lunes, ¿no? Un martes. Y al siguiente día fue un miércoles en la iglesia, nos tocó servir ahí. Y de repente inicia el servicio de que vamos a orar por agua, vamos a orar. El pronóstico de la lluvia decía 0. De hecho, le vamos a dejar el link del enlace de todo el suceso. Viene ahí cronológicamente. Y de repente se empezó a escuchar la lámina. Estaban orando y todo eso. Y empezó, pero no crean que chip, no, se vino pero así de la nada. O sea, era todo seco, el ambiente estaba seco, el aire quemaba. Y esa vez se vino, fue muy poquita agua, literal, nomás llovió. Y a como ver, Pero es 10 una prueba minutos. que, o sea, Ajá, siendo no, y a creyente ver, dices... Hubo también, pues malamente, muchas iglesias que empezaron como si fueran los únicos orando por lluvia. Y nosotros no sé qué. La envidia que espiritual. en vez de decir, oye, Dios wow, lo gloria a hizo. Dios, que Dios lo hizo así. Oye, pero ahora que lo pienso, la iglesia donde se encuentra está en medio, voy a decir, de la nada, pero cuando hay sequía tiende a llover en los cerros, que es donde Ajá. están los árboles. O sea, el Cerro de las Mitras está retirado, Sí, Chipinque sí. también está retirado, o sea, llovió en un sector. Donde normalmente no hay. Y, o sea, no es como que nosotros nos pongamos la medida de gracias a nuestra iglesia o gracias a nuestro pastor. Ajá. Dios hizo el milagro ahí, le plació que fuera exactamente en el momento en el que nosotros estábamos haciendo y todo, y de verdad, increíble. Y no lo hacemos, o sea, con ningún tipo de presunción o de creernos que por nosotros pasó. Simplemente, gracias a Dios, pasó en el momento en que nosotros estábamos haciendo. Y para nosotros eso fue un prodigio. Ajá, fue un prodigio. Que fue total y 100% para, o sea, por Dios y gracias Para a la él. gloria y honra de Dios. Oye, Exactamente. que este año también pasó que llovió tanto que ya no se sabía ni qué hacer con el agua. Ajá, Mm. pasaron
Yo creo que 2 meses de eso. Tuvieron que abrir las cortinas Y de la hubo, presa. no un huracán, no llegó a huracán, pero fue nada más una que le llaman tormenta tropical, pero tan fuerte que aquí en Monterrey alrededor hay como 3 que o chupes 4 el plato ya. presas. Bueno, todas se llenaron De a agua. tope hasta que se desbordaban y hasta le tuvimos para darle agua a Tamaulipas y se volvieron a llenar, y, o sea... Y fueron fue- los primeros en que no nos quisieron ayudar en abrir las Es que ellos presas también para que- tenían sequía, todo el sureste. Sí, sí, sí. No, pero, o sea, pasa agua de Tamaulipas por el hecho de que ellos están pegados al mar. Bueno, esa vez fue Y un ya prodigio llega el de proceso de desalinización. salinización. Pero bueno, Eso ahorita puede que ser mencionan se eso, puede- Eso se puede mencionar como un prodigio que nosotros hemos visto, que estuvimos ahí. bueno, eso que mencionas sobre la lluvia y todo eso era el punto al que quería llegar. Nosotros crees que limitamos, o sea, digamos, yo puedo orar o sea, para que suceda algo en mi vida, un milagro que necesito, pero también depende mucho de tu fe. Porque, a ver, el pastor justo cuando hizo esa oración, dijo, hay un versículo que menciona que Elías oró fervientemente. Sí. Entonces, ¿tú crees que hay una diferencia entre orar normal, o sea, a orar a una oración ferviente? Sí, hay una diferencia abismal, porque si mi pueblo se humillare delante de mí y clamara. Sí, clamar, o sea, clamar es o hablar desde tu alma, o sea, desde dentro de ti, o sea, gritar lo que el alma... Por favor, Ajá. pero me imagino que sí hay una diferencia de alguien que te dice... Pero que tú "Ay, crees, por favor". a eso es lo que voy. ¿Tú crees que hay una diferencia en el milagro? En cuestión de que, a ver, si clamo por este milagro o Dios aún así Ahí me va a va, yo responder. en eso la verdad es que tengo mi pensamiento medio... Yo creo que 100% depende. A ver, 100% una es la voluntad de Dios. Ujú. 2, ¿Ok? la fe que tenemos. Ujú. Y 3, el fervor que hay en nuestro corazón. Pero la verdad es que sí difiere un poco en el tono de... O sea, no digo que esté mal ni que esté bien ni nada. Porque, a ver, simplemente- cualquier persona puede gritar. Creo que a eso vas. De que- Ajá, eso es lo que voy. O sea, no porque grites significa que quieres más. O no porque no grites significa que no lo quieres tanto, ¿sabes? Sí, claro, totalmente. A eso es lo que voy. O sea, si de verdad lo sientes demasiado y te nace gritarlo, creo que está increíblemente bien. Pero hay personas que no son de gritar. O sea, por más que estén a lo mejor fervientes y, o sea, y en cualquier cosa, y no son de gritar tanto. Pero sí, para mí sí en su corazón hay un deseo enorme y tienen la fe y Dios le place, creo que es suficiente. O sea, ¿crees que ya viene depende de qué tan lleno estés de la presencia del Espíritu Santo? Porque como dices tú, a ver, yo puedo pasar al frente en la iglesia y puedo hacer una oración gritando y a la gente le puede causar emoción, es una realidad. Claro, Ah, de sí. que, ay, no Sí tocas más manches, o sea, emociones, totalmente. Exactamente. Puedo estar yo tan metido en la presencia del Espíritu Santo de Dios y con que yo pueda decir de que levántate en el nombre de Jesús, hablando así, Que así esa fue en la persona, Biblia, una parte que dice, así era en la Biblia. No tengo ni plata. Ni Ni oro, pero te doy lo que levántate ofrezco. en el nombre de Jesús. Sí, creo que influye con la autoridad que lo dices. Ajá. Total. También si es la voluntad de Dios Hacerlo, ¿no? que Exactamente. se cumpla, pero Sí, sí hay una diferencia. Creo que sí hay tanto personal en cómo pides al Padre que suceda un milagro en tu vida. ¿Tú crees que, o sea, estamos en los momentos, o sea, ahorita que se está viviendo el avivamiento y eso, ¿tú crees que estamos en la posición que, digamos, yo puedo ir, o sea, puede ser un ejemplo muy tonto, pero es lo que se me ocurre, ir a la presa de la Boca ahorita y pedir que se abra? O sea, tiene que haber, yo creo que antes de que suceda el milagro, siempre tiene que haber una necesidad antes de. Totalmente. No es como que, ay, voy a la presa y que, o sea... Mira, esa primera entrada se escucha como un capricho personal. el Exactamente. ir a hacerlo y te diría ni de chiste. Ajá.
Sucedió un caso en un libro que ahorita lo está leyendo, el de... Creo que sí nos dijiste de la chava que... El de la chava que se ahogó en Japón porque ella creía que... En Corea. Ajá. Porque ella decía, voy a caminar como... En las aguas como las Jesús aguas. lo Y hizo. caminó sobre un río y no pasó nada, te lo llevó el río. El antecedente en la Biblia es que se abrieron las aguas. ¿Estás de acuerdo que todo ese era un mover de Dios? Y Moisés No, a ver. ya tenía una autoridad, ya tenía un llamado, ya tenía una instrucción. Y lo ves tan fácil como en cuando el diablo tentó a Jesús, de que, a ver, ¿por qué no por qué no te avientas? Al cabo Dios te va a salvar. Ajá. Y, o sea, como qué beneficio traería una a mí, otra al reino, Ajá. y otra a las personas que no creen, por ejemplo, como para que crean. ¿Qué beneficio traería eso hacia Dios, sabes? O sea, ni hacia mí ni hacia Dios. O sea, como para qué hacerlo. Sí, claro. Y ¿a es quién le como voy a nada más demostrar tentarlo, algo? exacto, Sí, claro. es nada más como tentarlo de, ay, a ver si es cierto. Ajá. O sea, exacto, quieres demostrar algo que no necesita ser demostrado en esa De hecho, forma. ahí, después de eso que mencionas, que cuando el enemigo va y tenta a... ¿Tienta o tenta? Tentar es tocar. Bueno, tentar sí puede ser como... Se puede decir de Tienta. ambos lados, de ambas maneras, ¿no? Tienta. Bueno, cuando va el enemigo y le dice que esto a Jesucristo, creo que menciona algo comparado a eso. Menciona algo comparado a eso de no tengo que demostrarte algo así. Hay un versículo que le da la respuesta y nos da la respuesta a nosotros de no tienes que comprobar que eres hijo de Dios. Porque el enemigo puede llegar y decirte que, oye, a ver, o sea, viene un amigo y te dice, a ver, no que muy Claro. religioso, muy de que hacedor de milagros, pero incluso dice la palabra ahí, despuesito de que cuando es tentado por el enemigo, Jesucristo le menciona que no tengo que probarte que soy hijo de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque si tú pruebas, ya estás dudando de quién eres. Claro, y es que tienes también demostrar depende. quién eres. Ahí va. Yo creo que la oración más importante y en la que más fácil podemos llegar a Dios es la que hacemos en lo privado. ¿Ok? Para mí en lo privado es un Dios te busco sin temor o sin deseo de que alguien vea que te estoy buscando, ¿sabes? O sea, es un de verdad tú y yo solo sin que nadie incluso se dé cuenta. Ok. Pero imagínense que estamos, digamos, aquí, que yo les diga, ¿saben qué? Ahorita vengo y me voy a meter al cuarto y lo empiezo, ¡Padre! Yo quiero... O sea... No, porque de hecho me recuerda a los fariseos. Es a lo que voy, o sea... Son los evangelios y cuando habla del tema del diezmo, que dice Sí, de que- del ayuno, que que no. dicen cuando ayunes, enciérrate y No, y me lávate gusta, la cara. justo a mí me gusta mucho, y habla de eso los fariseos también, habla también como los gentiles, en Mateo 6 que dice, y orando no uséis palabras vanas, Ajá. en vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, no os hagáis Para que pues... digan, ay, mira qué bonito Ajá. ora. Y lo dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Y luego dice, vosotros pues oráis hacia el Padre que estás en los cielos, y ya bueno, es el Padre nuestro que conocemos, ¿no? Ajá. Pero lo que voy es eso, o sea, y hace poco escuchaba un podcast que hablaba de eso, decía, me gustó cómo él lo dijo, decía, yo creo que Dios juega a las escondidas con nosotros, dice, por eso en tantos versículos dice, y si me Búscame. buscas, y si me buscas, dice, ¿cómo vas a encontrar a Y alguien? Yesaya, sí, Ajá. sí. Y que decía, cuando tú buscas, o sea, Dios se esconde, pero quiere que lo encuentres. Sí. O sea, es Sí, como claro. cuando juegas con tu niño, él decía, Temprano. si yo juego escondidas con mi hijo, realmente yo sé que puedo esconderme en lugares donde él nunca va a encontrar. Dice, pero es un juego y yo quiero que él me encuentre. Dice, dejas Sí, claro. un pie afuera o, sea, así. Se pone en la posición Dios de que necesítame. O sea, y más que necesitame, simplemente, quiéreme, o sea, Claro, que claro, de nazca que- de ti el buscarlo. Y ahí es donde te digo, pero es buscarlo por un deseo real, no por un quiero que vean que lo necesito, quiero Claro. que vean que soy bien cristiano, quiero que vean que yo soy bien allegado a Dios, sino un Dios, o sea, no me importa que nadie vea, yo en lo privado, en donde nadie me ve, me gusta mucho que el pastor eso dice, a ver, no te portes bien aquí enfrente de mí, no te portes bien aquí en la iglesia, sí, claro. pórtate bien donde nadie te ve, donde nada más Ajá. Dios te está viendo, pero que tú no ves a nadie, que nadie te está viendo, ahí es donde debemos de, igualmente, a ver, sí, en vez de, suena, para todos los adolescentes, no nada más adolescentes, pero en vez de estar ahí solo en tu cuarto y viendo páginas que no, y
tirando el pescuezo a quien no. Ajá. En ese momento es donde debes buscar a Dios, Sí, ¿sabes? claro. Donde nadie te está viendo, no, Fíjate que es no lo hacer que- lo contrario. Fíjate que es lo que estaba más o menos conectando, recapacitando cuando fuimos el jueves acá a Ajá. Linares, que hay muchas cosas, obviamente, a ver, nosotros ya lo sabemos eso, lo que voy a mencionar, que Dios nos habló a través de una persona en la administración con palabras muy específicas que, Me gusta dejarlo por el libre. ok, pero antes, o sea, Así vamos a muy tocar ese resumido, tema muy resumido. después, pero resumido es, como dices tú piensas de que, a ver, no tienes que demostrarle a la gente que eres cristiano. O sea, el cambio empieza desde adentro y aún así Dios está viendo, aunque, como dice la palabra de caer, aunque te escondes abajo de una piedra, Claro. te estoy viendo. Entonces, Y la gente también te está viendo. y la gente también te está viendo porque a fin de cuentas, todo lo que hagas dentro de tu casa o como actúes o lo que tú quieras, va a ser reflejado también en la sociedad. No, incluso, ajá, y lo ves con gente a tu alrededor que normalmente no son cristianos Ajá. y haces cualquier cosa y, pues no que muy cristiano, ¿Te pues... has dado cuenta que nunca han dicho, no que muy católico, no que muy islámico? O No, sea, es que también los cristianos a veces se la ponen pintan muy de autoridad que- moral. Se dicen que Exacto. ellos Ajá, son o sea, autoridad somos- moral. sí. Como dicen, somos víctimas de nuestro propio... Ay, Sí, ¿cómo es como, decimos? a ver, en pocas palabras, dispararnos con nuestra propia... Ajá, Como un nos vegano. disparamos Los en el pie, veganos se exacto. sienten... Sí. Ajá. Y siempre acá te están diciendo, soy vegano, soy vegano. Sí, sí. Y el cristiano es igual. Ay, están así. O sea, lugares de así hecho, random. ahora pasó, a ver, y no digo que no sea, si es, o sea, yo creo que es en ese tipo de milagros y de verdad para mí es algo así, pero cuando pasan publicaciones, por ejemplo, hace poquito pasó, y de verdad yo creo que puede ser así y me gusta, que pasó lo de en la casa de Los Ángeles, que todas se quemaron menos una. Ah, sí, y que salió el vato que era cristiano y todo eso así. Sí. O sea, ese tipo de cosas dices, ay, qué bonito, pero luego también dices, ay, alrededor de verdad nadie era cristiano. Sí, yo pensé lo mismo. Y dije, no habrá más cristianos, un cristiano que se le quemó una Exactamente, casa. o sea, Sí, claro. y a ellos que a ellos Dios no los vio, o sea, y ese tipo de cosas son las que a Porque veces... tampoco se quemó una virgen. Ajá, Ajá. esas son las cosas que Y un San que lo Judas Tadeo empiezan y a todo eso, publicar sí. por todos lados y digo, es que más que ser atractivo, lo haces como ser, incluso como si Dios fuera de, no crees en mí, muérete. Es que si lo pones ¿Sabes? por encima, o sea, las personas que lo ven por encima, por ejemplo, yo vi la publicación y dije, qué padre, y luego empiezo a leer los comentarios y dices, de que... No, yo inmediatamente pensé inmediatamente eso, qué chido, pero y los que sí fueron cristianos se les quemó. No, y luego yo vi de que, oye, esto no es de Los Ángeles, es de hace 10 años en Hawái cuando pasó. Ajá. Y dices de que cómo hay tanta manipulación No, ahorita también, pero... Y luego lo pintan del otro lado, o sea, me cae gordo cuando empiezan a enjuiciar algo que no, o sea, dicen, sí, es que eso le pasó a Los Ángeles porque hace no sé cuánto en los Óscares dijeron, Sí, ay, que sí, Dios, sí. y empiezan a enjuiciar todo y dices, dude, Dante le que hablar de eso. no todo va por ahí, ¿sabes? O sea, no Sí. todo es un juicio, no. La neta, ¿Por qué? Porque haces pintar a Dios como un malo, de que mira, ahí está mi justicia. Y las personas van a decir, vienen los comentarios de que no, que tenemos un Dios amoroso, bueno y todo eso. Entonces hay Entonces, una necesidad también de la misma gente de aprobar su fe. Claro. Y de decir, yo estoy en lo correcto y ustedes no. Que eso- y al final de cuentas es juzgar, estás Sí. señalando y juzgando. claro, te estás metiendo en el mismo juego. Ajá. fíjate que hablando, o sea, regresando tantito al tema, o sea, bueno, no nos hemos desviado, pero hay varios ejemplos que mencioné al principio, que en 1 Reyes 17, del 8 al 16, no les voy a leer el versículo, pero es el milagro de Elías y la viuda de Sarepta. Sarepta. Ajá. Y luego... Las cazuelas y el aceite, ¿no? Ajá, exactamente, que no escaseó el aceite ni la masa. Y luego en Daniel vemos los 3 jóvenes que son metidos en el horno de fuego. Sí. Y que el rey Nabucodonosor ve a una cuarta persona ahí también caminando. Y menciona, de hecho en el versículo dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y no tienen daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. O sea, en este caso no era un hijo de los dioses, era A mí la nuestro historia de Señor. Nabucodonosor se me hace bien impresionante. Sí, o sea, un perro. Sí. En bestia, ajá, pero sí, o sea, sí algo. O sea, Porque se creía muy sabio. fuerte. Ajá. Y luego vemos, eso les hablaba en el Antiguo Testamento, que hay muchos más milagros. En el Nuevo Testamento vemos lo que Jesús camina sobre las aguas, Ajá. vemos la resurrección de Lázaro,
vemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la sanación de la mujer con flujo de sangre. Entonces, ok, esta es mi pregunta. Son milagros muy, muy impresionantes que dices de que, a ver, que te metan ahorita tú a un horno de fuego, pues obviamente, o sea, bueno, en nuestra mente dices, sé que voy a morir. Claro. Entonces, a eso es lo que el tema de hoy, como que, ¿cómo le puedes hacer tú para que vuelvan a suceder esos milagros tan impresionantes hoy en día? O sea, ¿qué límites crees que está teniendo la sociedad para no ver esos milagros que es antes tan se veían? sencillo, pero tan difícil. El poner la alarma de cuando te vas a despertar en la mañana. Ok, o sea, dale más. Desarrolla. O sea, tú pones la alarma a las 5 de la mañana, ¿estás de acuerdo que estás poniendo la alarma para el futuro? O sea, tienes la fe de que vas a estar en esa hora. Segurísimo, estás Que te va a 100% seguro, a veces no suena. Ok. Pero esos son temas O técnicos. sea, lo ¿estás seguro de pusiste- que va a estar vivo pero en ese estás momento? seguro- Que lo pusiste en la calculadora. Sí, pero estás segurísimo que va a sonar sí o sí a las 5 de la mañana. Ok. Ahora pon un milagro, te lo cambia a un milagro. ¿Cómo sería que si tuvieras ese mismo pensamiento cuando estás orando por alguien que va a sanar? Ujú. Va a decir, Y no, es mañana a que- las 5 de la mañana vas a sanar. O sea, y vuelvas y Ahí te creas va que para a mí suceder. un tema importante de los milagros en ese aspecto, que creo que a veces nos vamos a un extremo tóxico, la cultura en general cristiana, Ajá. que creemos que por más feo, por más querer o por más pedir o por más gritar, incluso como decíamos hace rato y todo, estamos como si le hiciéramos manita de puerco a Dios, ¿sabes? O sea, como si Dios, es que yo lo quiero y tengo toda la fe. Pero tenemos que entender que por sobre nuestra fe, por sobre nuestro corazón y nuestros deseos, está algo que se le llama soberanía de Dios. Claro. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Si quiere o si no quiere, punto. Es ahí cuando entra la madurez espiritual de Aceptar entender lo que va a y aceptar suceder. la Exactamente, voluntad o sea, de porque Dios. por ejemplo, hay casos como David, cuando lo metieron al de los leones. Ajá. Y que salieron salvos. A Dios le plació en ese momento salvarlos. Pero ellos, yo estoy seguro que no estaban seguros si iban a sobrevivir. Sí, claro. Pero ellos estaban seguros que tenían que estaban haciendo lo correcto por Dios, ¿sabes? Vámonos al otro extremo. Los discípulos Ujú. de Jesús Murieron. tenían la fe de que estaban haciendo lo correcto para Jesús. Y la mayoría murieron bien fuertes. Sí. Pues todos. Y nomás no porque uno- no tuvieran fe, y no Sí, porque por no causas creyeran naturales. que iban a sobrevivir. No, simplemente a Dios le plació que pasara así, pero ellos estaban, o sea, y Pablo lo decía, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia, o sea, porque si me muero yo sé que ya me voy con Él. Claro. Y punto. Peleó la buena batalla. Exactamente, he peleado la buena batalla. Y eso es lo que también nosotros tenemos que entender. A ver, el nosotros pedírselo, el nosotros desearlo con todo corazón y tener la fe, pero siempre tener por encima de, como dijo Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, yo lo quiero, lo deseo y de verdad creo que lo necesito, Dios. Pero al final, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque si tú crees que es lo mejor para mí, va. Y si crees que no, también hay que aceptar eso. O sea, también hay que aceptar con amor los no de Dios. Pero fíjate, antes que estamos viendo a Moisés, que es el milagro yo creo que más reconocido en personas que no son cristianas o no están en la religión, que abrió el mar, partió el mar en dos. ¿Qué tenía Moisés? ¿Cómo era su convivencia con Dios o cómo era su relación con Dios para que sucediera un milagro de tal magnitud? Pues que para mí no está en Moisés. No, yo sé que no, pero bueno, Ahí entonces, va, Moisés es que ahí fue- entra el... Es la necesidad Es- que tenía el pueblo. A eso hablo, ya tiene que que haber Moisés una solamente fue necesidad escogido. antes. Tiene que haber una necesidad antes para que Dios se manifieste de tal magnitud. Exactamente, porque volvemos a lo mismo. No es lo que tengamos o lo que hagamos, Ujú. es lo que Dios quiere hacer. Claro. Y cuando, o sea, Moisés, Dios le dijo, quiero que hagas esto. Claro. ¿Jalas? Jalo, Dios. Ujú. Va, yo me encargo de todo. Descargó de Ok. todo. Como Ya no Dios le quedó. dijo, quiero que llegues aquí con todo el pueblo, Sí, sí, sí. jalo. Ah, bueno, tú nada más camina, yo me voy a encargar de lo demás. Ujú. Pero si Dios te dice, oye, quiero que llegues acá. Dios, pero es que yo deseo y tengo toda la fe porque yo quiero estar acá. Pues es que aunque desees y grites y Es tengas que toda la fe, ahí entra mucho la obediencia también. O Y sea, bueno, ¿cuál es la conclusión para ya ir cerrando? Porque ya se-
¿Cuánto llevamos? 35. Siempre estamos Primera parte. Bueno, no. Reflexión, que los milagros no solo son señales, aquí dice de poder divino, sino también de manifestaciones del amor de Dios y la gracia de Dios hacia los seres humanos. O sea, a través del tiempo vas viendo que Dios va revelando su naturaleza o su sobrenaturaleza, su misericordia del deseo del amor que tiene para cada uno de nosotros, que la única es, por medio de ese milagro, el propósito de Dios es restaurar tu vida y sanar, por así decirlo, a la humanidad, o que las personas vean de que si tú estás conmigo, esto puedo hacer yo en ti. Claro. Entonces, que a pesar de los tanto buenos ver o malos física, momentos, de cualquier cosa, Ajá. con Dios tenemos esa plenitud. tanto física y espiritualmente, no estamos hablando solo espiritualmente. O sea, tenemos un Dios que lo lleva a un nivel que hace que las leyes naturales se sometan a la sobrenatural. Es que es eso, estando con Dios, tenemos esa plenitud. Y en cualquier situación y todo, con o sin dinero, con o sin problemas, Claro. con y todo eso, tener esa paz interior y esa alegría. Pues igual es lo mismo, es si tú conmigo no vas, pues si tu presencia no va. No, Halloween. Y es Sí. un proverbio que habla, que dice que es mejor comer frijoles o legumbres en un lugar donde hay amor que comer carne en un lugar donde hay insoles. Violencia. Sí, pues realmente, sí, imagínate, hay violencia familiar, llega a golpear. Prefiero comer arrocitos y frijoles Sí. San Pedro. Comer así, pero esto habla también del tema se refiere más a un tema espiritual de, oye, es mejor que Dios esté contigo en cualquier parte. Sí, claro. Como se dice vulgarmente, no, prefiero llorar en un Ferrari, pero pues no es tanto así, pues no prefiero ni llorar en un Ferrari, o sea, no Claro, prefiero claro. ni llorar ni en un bocho. Sí. Prefiero pasar esos malos momentos estando con Dios Ajá. a pasar esos malos momentos o estando buenos, sin pero Dios. sintiéndose vacíos. Yo hablaba eso con mi esposa de que, oye, hay que agradecer al Señor porque no me gustaría, cuando estamos haciendo el libro de los sueños, imagínate así sueños y de que no, estamos en Bora Bora siendo millonarios. Así por decirlo. Imagínate tú también en ¿Cómo crees que Santorini. lloren las? O sea, hay risas de millonarios, ya sabes. No, lloran así, El llorique. Yes. Pero imagínate estando No, que alguien triste. llegue y le limpie las lágrimas. Pero imagínate estando triste y Sí. discutiendo con tu esposa en un viaje de ensueño y la isla y es increíble, Bora Bora. O que vayas en el la Urus manejando y diciéndole... No, a ver, lo hemos visto en muchos casos Sí. que pueden tener todo y así, pero pues cada quien anda por su lado, cada quien su vida, cada quien es es como dicen, es muy diferente. Es pura tapadera, como se dice. Porque imagínate tienes también- una casa, tienes un hogar. El hogar de Pero que imagínate es también qué la horrible irte familia, peleando en pues. el metro. Sí, O qué sea, horrible también. Ajá. es más, sí, o sea, a ya- ver, si hablamos de sin Dios, en las dos situaciones, pues claro que prefieres estar sin Claro. Dios con dinero que sin Dios sin dinero. Ajá. Pero si hablamos con Dios, prefiero estar con Dios con o sin dinero. O sea, esa va por encima de todos. ¿Y usted, querido televidente, qué prefiere? Querido YouTube vidente, Sí, tu vidente. O Spotify vidente. oyente, Podcaster, Spotify. oyente. querido oyente, ¿qué prefiere? Déjanos en los comentarios y ya vamos a cerrar porque tenemos una fiesta. Llegamos bien tarde, nos citaron temprano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, suscríbete, dale like. Siguiente compártelo. canal, en el siguiente capítulo vamos a hablar de... Sí, vamos a Ya, ver ahí se algo acabó. interesante. Suscríbetelo, compártelo a un amigo, como dice los de Chisme Corporativo, campanita, campanita, campanita. Y nos vemos.